Bueno, muchas gracias, Guillermo. Buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar en este tercer espacio o encuentro de este curso virtual en esclerosis múltiple, y hoy nos toca eh, tratar o ver el tema del tratamiento en esclerosis múltiple. Es nuestro último encuentro de esta serie. Así que los invito a que, como siempre, después de cada presentación, ustedes interactúen, hagan todas las preguntas que crean convenientes, los aportes, las opiniones, todo será muy bienvenido. Y bueno, es la idea de este encuentro justamente poder tener la mayor interacción posible con ustedes. Vamos a tener tres charlas que después les voy a presentar. Y ante todo quiero agradecer a Roche por habernos apoyado para la organización y la realización de este espacio educativo, y aclararles que nuestras presentaciones son exclusivamente personales y sobre las que el laboratorio Roche no ha tenido ninguna injerencia ni las conoce, y es pura responsabilidad nuestra. Así que, dicho esto y agradeciendo a Anaí, que hoy representa a Roche, muchas gracias, Anaí. No, a Sandra, perdón. A Sandra Perdón, Echegaray. sí, perdón, mil disculpas, estábamos hablando con Anaí, me confundí, a Sandra Echegaray. Y bueno, esta es la agenda que tenemos para hoy. En primer lugar, la doctora Liliana Patruco nos va a hablar de individualización del pronóstico de la esclerosis múltiple y su tratamiento, es decir, cómo hacemos un tratamiento a medida de cada paciente, a partir de individualizarlo y de individualizar sus factores pronósticos. En segundo lugar, Juan Ignacio Rojas nos va a hablar del tratamiento de las formas altamente activas de la esclerosis múltiple, que como ustedes verán, creo yo, son más frecuentes de lo que estábamos acostumbrados a pensar. Y finalmente, Liliana Patruco nos va a dar la última charla hablando de cómo identificamos precozmente la falla al tratamiento, punto sumamente importante, ya que en este momento contamos con muchas alternativas terapéuticas, por lo menos 13 o 14, y entonces, bueno, veremos cómo hacemos para saber cuándo un paciente falla un tratamiento y cuándo ese tratamiento debe ser sustituido, tratando de preservar el cerebro y la médula de nuestros pacientes y por lo tanto evitar la discapacidad futura de esos pacientes. Es decir, cómo actuar rápidamente, ya que sabemos que en esclerosis múltiple, así como en el accidente cerebrovascular, perder tiempo también es perder cerebro. Así que, bueno, esos son los mensajes que quisiéramos transmitirles, pero quisiéramos también tener la opinión de ustedes, conocer la realidad en su país, en este caso en el Perú, y que podamos discutir, en fin, cómo es el acceso, cuáles son los problemas de acceso que tienen a las medicaciones, qué dificultades tienen para hacer un switch, etcétera, etcétera. Así que, Liliana, muchas gracias por estar acá con nosotros, y adelante con tu presentación sobre individualización del pronóstico y del tratamiento en los pacientes con esclerosis múltiple. Gracias. Gracias, Edgardo, por la presentación. Como siempre, quiero agradecer también a Roche por el espacio que nos brinda para llevar a cabo esta actividad, y por supuesto agradecerles a todos ustedes que están conectados y participando de la misma. Como bien se dijo al inicio, vamos a hablar acerca de cómo individualizar el pronóstico en esclerosis múltiple y en base a eso abordar el tratamiento. Si bien esta es una
de las diapositivas más conocidas en esclerosis múltiple, a mí me resulta muy interesante porque es una forma muy gráfica de considerar cómo nosotros podemos impactar en la evolución de la enfermedad y por qué realmente es importante hablar o plantearse el tratamiento precoz. Si nosotros, y esto tiene que ver con la progresión de la discapacidad en el tiempo, miramos al paciente y no hacemos absolutamente nada, lo que vamos a ver es cómo va acumulando en forma progresiva la discapacidad y de hecho, los estudios de historia natural nos muestran que después de unos 10 años de evolución de la enfermedad, la mitad de la población de pacientes va a alcanzar un nivel de discapacidad de 6, y recuerden que 6 es usar una asistencia unilateral, y que entre los 15 y los 20 años prácticamente el 90% de los pacientes habrá alcanzado este nivel de discapacidad. Cuando empiezan a llevarse a cabo los primeros estudios pivotales con los fármacos que actualmente tenemos, hemos comprendido, primero, que no es lo mismo tratar que no tratar a un paciente, y segundo, que no es lo mismo tratarlo en forma tardía que tratarlo en forma precoz. Y eso lo vimos, como les decía, en esos ensayos clínicos en donde en todos ellos, al finalizar el segundo año, aquellos pacientes que estaban en rama placebo pasan a rama activa de tratamiento y en las curvas de progresión de la discapacidad vemos como nunca llegan a juntarse, con lo cual no es lo mismo iniciar el tratamiento en forma precoz que tardío. Como decía muy bien Edgardo, en esclerosis múltiple tiempo también es cerebro, y estos que son o que representan los primeros 2 años de evolución de la enfermedad es nuestra ventana de oro de oportunidad para realmente torcer esta curva de progresión de la discapacidad. Tenemos después un segundo momento, y que es aquel en donde, identificado la falla, corregimos lo que estábamos haciendo, modificamos nuestra estrategia con la intención de tratar de enlentecer de algún modo o de aplanar la progresión de la discapacidad. Pero no es lo mismo iniciar precozmente con un tratamiento efectivo que hacerlo después en forma tardía. Sobre todo ahora, con la gran cantidad de fármacos que existen disponibles para tratar a los pacientes con esclerosis múltiple. Fíjense, acá están graficados qué es lo que pasó en el transcurso de estos 20 años, 20, 25 años aproximadamente, y de hecho, como ustedes saben, en esta semana se han agregado 2 nuevos fármacos, como van a ser como son Siponimod para las formas secundarias progresivas y Ofatumumab para las formas a recaída remisión. Con lo cual, el armamentarium de opciones terapéuticas para esclerosis múltiple es cada vez más amplio. Y acá tenemos graficado cómo dividimos en cierta forma las terapias o los fármacos que utilizamos en esclerosis múltiple. Hay algunos que llamamos que son las terapias de mantenimiento o escalamiento, que representan un grupo de fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores, dentro de los cuales tenemos fármacos inyectables por vía subcutánea como interferón o acetato de glatiramer, orales como fingolimod, dimetilfumarato o teriflunomide, y monoclonales como natalizumab u ocrelizumab, en donde la eficacia clínica de estos tratamientos se mantiene mientras dura el tratamiento activo. Y por otro lado, tenemos un grupo de fármacos cuyo mecanismo de acción resulta muy interesante y que responden al nombre de terapias de reconstitución inmune, algunos de los cuales son no selectivos porque van a actuar provocando o teniendo un impacto muy marcado tanto sobre el sistema inmune innato cuanto adaptativo, como es el caso del Lemtuzumab, o
una reconstitución inmune mucho más selectiva por el hecho de que centran fundamentalmente su accionar sobre el sistema inmune adaptativo, como el tema de cladribine. ¿Cuál es lo novedoso de este tipo de terapias? El hecho de que la eficacia clínica va a prolongarse aún después de haber finalizado el tratamiento activo, que en ambos casos, tanto en alemtuzumab cuanto cladribine, es durante 2 años. Muchos consideran también que ocrelizumab podría ser incluido como una terapia de reconstitución inmune por la profunda depresión que produce sobre las células B rápidamente después de la infusión, y cómo en el momento en que vuelven a recuperarse niveles de células B, volvemos otra vez con un nuevo ciclo a disminuir sus niveles. Muy bien. Entonces, sabemos que no es lo mismo tratar en forma precoz que en forma tardía, que tenemos un gran armamentario de opciones. Entonces, cuando hablamos de cómo individualizamos el tratamiento, se nos viene en la cabeza este esquema. En primer lugar, tenemos que estar seguros de que el diagnóstico de esclerosis múltiple es el correcto. Después, identificar factores pronósticos. Una vez que hemos hecho esto y que vamos a plantearnos una estrategia terapéutica, vamos a tener que balancear los beneficios de esa opción terapéutica versus los riesgos. En base a eso vamos a individualizar nuestro tratamiento y, por supuesto, como de antemano no vamos a poder predecir quién responderá en forma adecuada y quién no, tenemos que monitorear esa respuesta al tratamiento e identificar la falla en forma precoz y precisa. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de identificar factores pronósticos? Identificar marcadores que pueden ser clínicos, imagenológicos, o incluso algunos a partir de hallazgos en el líquido cefalorraquídeo o en suero, y específicamente hablamos de bandas oligoclonales o de neurofilamentos, que nos hablen, según su presencia o ausencia, de peor o de mejor pronóstico en la evolución. Vamos a hablar fundamentalmente de factores clínicos e imagenológicos, que son a los cuales más fácilmente tenemos acceso, porque otros, como los neurofilamentos en suero, no es una técnica todavía disponible para ninguno de nuestros países en Latinoamérica, que es muy sencillo de ver o de recabar a través del interrogatorio que se le hace al paciente la historia de sus recaídas. ¿Y por qué es importante tomar esta información? Porque los estudios de historia natural nos muestran que cuanto más alta es la frecuencia de recaídas en los primeros años de evolución de la enfermedad, más rápida será su conversión a fenotipos progresivos, como es la esclerosis múltiple secundaria progresiva, definida como, y por lo menos así lo tomaban esos estudios de historia natural, el tiempo transcurrido en alcanzar un EDSS de 6. Al cabo entonces de unos 10 años, como decíamos anteriormente, la mitad de los pacientes habrán ingresado a esta fase progresiva y cerca de los 20 años la gran mayoría ya lo va hecho. ¿Qué nos importa entonces de ver? Que aquellos pacientes que tienen más de una recaída en esos primeros años de evolución de la enfermedad, más rápidamente van a ingresar a una fase progresiva, más rápidamente alcanzarán EDSS de 6 y más rápidamente, por supuesto, alcanzarán un EDSS de 8 ya confinados en la cama, si los comparamos con aquellos pacientes que tuvieron una cantidad significativamente menor de recaídas. Y cuanto menor es el intervalo que existe entre el primer y el segundo evento clínico, más rápido van a alcanzar también esos niveles de discapacidad. Y si ustedes se fijan, como lo vemos acá en este cuadro, cuanto menor es el intervalo entre los primeros eventos, mucho más rápidamente, y eso es significativo, los pacientes no solamente van a alcanzar un nivel de discapacidad de 6, sino que también más rápido ingresan a la fase secundaria progresiva de la enfermedad. Entonces,
número de recaídas importa. El grado de recuperación de esas recaídas también es un factor pronóstico. De hecho, la inadecuada recuperación de una recaída nos habla de la incapacidad de recuperar o de remielinizar esas lesiones a nivel del sistema nervioso central y la capacidad que tiene, y que de hecho eso es una característica propia o de la plasticidad del sistema nervioso central, de recuperar la funcionalidad de determinadas áreas. Entonces lo que se vio es que aquellos pacientes que tienen recuperaciones incompletas van a tardar mucho menos tiempo que aquellos pacientes que se recuperan completamente en alcanzar determinados grados de discapacidad. O sea, número, grado de recuperación. Y por supuesto la resonancia magnética siempre tiene un peso que es muy importante. Y fíjense, y esto son datos que se obtienen a partir de una cohorte de 1000 pacientes con síndrome clínico aislado y que fueron seguidos durante 15 años para tratar de establecer, dentro de distintas variables que fueron tenidas en cuenta, cuáles eran las que tenían más impacto en el riesgo de convertirse a esclerosis múltiple o ya de alcanzar un EDSS de 3 en el corto plazo. Para la conversión a esclerosis múltiple, la presencia de lesiones en la resonancia, independientemente de número o cantidad, era un factor de riesgo para que se convirtieran a esclerosis múltiple. Y si hablamos de alcanzar un grado de discapacidad de 3 en la escala de EDSS, nuevamente la resonancia, pero en este caso el número de lesiones en esa primer resonancia también era un factor o era el factor predictor de riesgo de alcanzar discapacidad en el corto plazo. Y por supuesto también la presencia de bandas oligoclonales. Pero vemos entonces el peso que tiene la resonancia sobre el sexo, varón, mujer, o la edad, o la forma de debut de la enfermedad en predecir si se van a convertir a esclerosis múltiple rápidamente y si rápidamente va a progresar su discapacidad. Además del número de lesiones, el volumen o la carga lesional a nivel del T2 que los pacientes acumulan en los primeros 5 años de evolución de la enfermedad, vamos a ver que es predictor de un ingreso más rápido a la fase secundaria progresiva de la enfermedad. Y de hecho, como lo vemos acá, aquellos pacientes que en esos primeros 5 años de historia de su enfermedad acumularon una gran cantidad de lesiones, tenían un gran volumen lesional en las secuencias de T2, eran los que más rápidamente ingresaban a esta fase secundaria progresiva de la enfermedad respecto de aquellos que no lo hacían. Entonces, número de lesiones, volumen de lesiones, ¿dónde están ubicadas esas lesiones? Sabemos que aquellos pacientes que tienen lesiones infratentoriales, y por infratentoriales estamos haciendo referencia a tronco y a cerebelo, van a convertirse más rápidamente a esclerosis múltiple y va a progresar más rápido su discapacidad. Y entre troncoencefálico y cerebelo, el que claramente se asocia a un pronóstico peor es el troncoencefálico. Y además del troncoencefálico, la presencia de lesiones a nivel de la médula espinal. Ya la presencia de una lesión a nivel de médula espinal aumenta por lo menos en 7 veces el riesgo de convertirse a esclerosis múltiple en pacientes con un primer evento clínico sugestivo de esclerosis múltiple. Entonces, acá tenemos sintetizado todo lo que dijimos hasta ahora. Dentro de estos factores demográficos y ambientales, probablemente los que claramente se pueden asociar a un peor pronóstico tenga que ver con la etnia no caucásica, sí también el sexo masculino o empezar a edades más avanzadas, y esto no solamente tiene que ver en cuanto a edad o a sexo, porque más frecuentemente tienen fenotipos progresivos de la enfermedad, sino que
también el envejecimiento del sistema inmunológico probablemente impacte en una menor respuesta también a los fármacos que se les administran. En cuanto a los factores clínicos, ya hemos hablado, por supuesto, número de recaídas, intervalo entre la primera y segunda, el grado de recuperación, cuanto más rápidamente el paciente se secuela, obviamente peor va a ser su evolución. Pero indudablemente son los factores imagenológicos los que nos van a definir el pronóstico de ese paciente en el tiempo. En cuanto a biomarcadores, más allá de detectar presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, que en nuestro continente son IgG, el resto de estos biomarcadores, como pueden ser neurofilamentos, quitinasas o el grado de adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina en OCT, todavía tienen que encontrar, más allá de lo que podemos o de la evidencia que tenemos a partir de los estudios que se hicieron, su aplicabilidad en nuestra práctica clínica diaria. Entonces, una vez que conociendo al paciente hacemos el análisis y la identificación de estos factores pronósticos, hablamos de balancear riesgos y beneficios. ¿Y eso qué quiere decir? Que en aquellos pacientes en donde predominan factores de buen pronóstico, porque de hecho el debut ha sido monofocal, porque no tienen lesiones infratentoriales, sino tienen lesiones en médula, porque de esa primera recaída se han recuperado muy bien, y si miramos su carga lesional en la resonancia es muy baja, o no tienen lesiones que realcen con el